Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El proyecto de ley para el crecimiento económico fue entregado por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, la noche del viernes 18 de octubre a la Asamblea Nacional. El órgano legislativo tiene 30 días para tramitarlo o de lo contrario entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto recibimos en nuestros estudios al economista Marcos López. Él es delegado del presidente de la República ante la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera. Economista López, muchas gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes nos escuchan y a la orden. Economista, hablemos inicialmente de la reforma tributaria que ha sido ya entregada a la Asamblea Nacional, como lo dije hace un momento. Desde ya existen algunos cuestionamientos al respecto. Por ejemplo, dicen que no hay claridad, que no se ha presentado un estimado de recaudación y esa debería ser justamente la base de la reforma propuesta. Mire, hay estimaciones en la base de la propuesta. De hecho, usted puede ver acá un cuadro en cuanto al tema de los impuestos. Esta contribución que se está pidiendo al sector privado para las empresas que facturan arriba del $1.000.000. Allí está hecha la estimación, son 177 millones. Que inicialmente se había considerado que eran las empresas que facturaran más de $10 millones. Exacto. Y luego en esta segunda propuesta, digamos, se bajó a las empresas que facturan más de $1 millón. Sí, efectivamente, luego de que no pasara el tema de eliminar los subsidios en los combustibles, que tenía un efecto de más o menos 1.400 millones de dólares. Exacto. Esa eliminación venía acompañado de esta otra contribución que iban a hacer las empresas durante 3 años, y tenían un monto mayor. Y también estaba acompañado de otras compensaciones, como por ejemplo la que mencionó el señor presidente de la República, de darle $20 a cada uno de los trabajadores por efectos del transporte. Pero evidentemente, al no existir un consenso respecto de que se eliminen los precios se eliminen o se liberen los precios de los combustibles, ha quedado, por un lado, ha habido que repensar el tema de las contribuciones que se deberían hacer. Obviamente hay que repensar también aquellas compensaciones que se pensaban dar, es decir, no va el tema de los $20 para cada empleado, porque eso era si es que se quitaba el subsidio. En este caso se habla de únicamente 3 años que para las empresas que facturan más de $1 millón, pero aquí tengo una duda. Las empresas en este rango no vienen a ser consideradas además como empresas pequeñas cuando están facturando $1 millón, digamos $1 millón y un poquito más, porque según yo había conversado con algún analista económico que estuvo aquí en este espacio, estábamos viendo en qué categoría se encontraban esas empresas y efectivamente están en la categoría de empresas, siguen siendo consideradas empresas pequeñas. Entonces no estaríamos ahí lastimando al sector empresarial con esta medida. Mire, realmente es una empresa mediana, una empresa que factura arriba del $1 millón. Es una empresa mediana. Ya no es tan pequeña. O sea, no es una microempresa, pero sí es una empresa pequeña. Sí, es una empresa ya dando hacia mediana, yo diría. La contribución tampoco es el 0.1% de los 10 millones del $1 millón, ¿verdad? Entonces tampoco es significativo. Y tiene una temporalidad también. Y tiene una temporalidad. Para quienes realmente se hace un poco más pesado
es para aquellos que tienen una facturación más allá de los 10 millones de dólares, ¿no? Que esos sí son empresas ya más grandes, y hemos visto comunicados de empresarios y hemos conversado con empresarios que están en la mejor voluntad, ellos apoyan buena esta voluntad medida de apoyar esta medida, porque todos estamos conscientes que si no sacamos al Ecuador hoy, vamos a perder una oportunidad de oro de cambiar las cosas. Ya el país no aguanta más vivir bajo esta regla de un déficit fiscal y de un endeudamiento permanente. Así es. No solo porque es malo para cualquier economía, sino porque también comienzan a escasear los recursos para un solo deudor. O sea, ¿hasta dónde va a crecer la deuda del Ecuador? Es necesario que haya sostenibilidad fiscal. Es necesaria la sostenibilidad fiscal. Y para que exista sostenibilidad fiscal, o se recortan los gastos o se aumentan los ingresos. O sea, aquí no hay más ciencia. Ahora, recortar los gastos, economista López, no es tampoco suficiente. O sea, lamentablemente hay que recurrir a ver la manera en la que se puede aumentar los ingresos. Sin embargo, algunos asambleístas también ya se han pronunciado y han sido categóricos en decir que no van a votar a favor de ninguna medida que implique golpear el bolsillo de los ecuatorianos. Obviamente con esto se refieren a que nada que esté relacionado con el aumento de impuestos va a pasar la aprobación de la Asamblea Nacional. Mire, esto me hace acuerdo de algún sabio griego que adivinaba cualquier cosa, y una persona un día dijo: hoy lo hago caer a este señor, y llevó una ave en su mano, un pajarito muy pequeño, y dijo: si le pregunto qué es, y si él me dice que es un pájaro vivo, yo lo mato, y si me dice que es un pájaro muerto, yo lo dejo volar. Cuando le preguntó al sabio, el sabio le contestó, le dijo: ¿qué tengo en mis manos? El sabio le contestó: en tus manos tienes la capacidad de que esa ave viva o muera. Los asambleístas, es cierto que en este momento hay intereses políticos, estamos cercanos a una elección, nadie quiere mojarse el poncho, pero yo creo que es hora de que dejen las banderías políticas. Todos están haciendo campaña desde ahora. Exacto, todos hacen campaña desde hoy, y deberían dejar las banderías políticas y pensar solo en el amarillo, azul y rojo. Esto es una contribución de las empresas temporal, que no aumentan los precios, porque otra cosa es que se estuviera aumentando el IVA a un producto, allí sí le va a aumentar el precio. Y que sería una de las medidas de mayor recaudación, además. Cada punto representa aproximadamente 500 millones de dólares. Exacto. O si aumento el cobro del impuesto a la renta, entonces yo voy a tratar de trasladar al precio de tal manera que con el nuevo impuesto que yo pago, yo compenso y tengo la misma utilidad que antes. Pero no es así, sino que está puesto directamente a la venta. De esa manera, si el señor quiere subir los precios indiscriminadamente, su contribución va a tener que ser mayor. Por lo tanto, es una contribución, como repito, los empresarios no lo han visto mal, están dispuestos a apoyar el tema, y no tiene un impacto directo contra el consumidor. Así que este no es ese tipo de impuestos que tiene un impacto directo contra el consumidor. Y la medida que evita que quienes facturan más de $100,000 anuales puedan hacer uso, descontar, digamos, de los gastos personales, porque ahí estamos hablando no solamente de personas naturales, también estamos hablando de personas jurídicas, ¿cierto? No. A ver, cuando estamos hablando de las personas, cuando estamos hablando de este gasto que no se puede deducir, nos referimos a los gastos personales. A los gastos personales. Pero, por ejemplo, ciertos emprendedores no se acogen a la reducción de gastos personales cuando son empresas muy chiquititas, cuando estamos hablando de microempresarios, por ejemplo, que ya no es una empresa grande, que incluso facturan con un RUC personal.
¿En ese caso no se verían afectados? A ver, cuando son personas muy chiquititas, difícilmente llegan a ese nivel de los 100,000 de los $100,000. Pero de facturación puede ser que sí, porque acordémonos que la facturación, cuando usted factura, no es que esos son los ingresos, ahí puede haber tal vez una confusión. ¿Estamos hablando de facturación o estamos hablando de ingresos? Porque si hablamos de ingresos, obviamente son descontados todos los egresos que se realizan, pero si hablamos de facturación como tal, muchas veces usted sabe que usted puede facturar, digamos, un ejemplo, usted puede facturar $1,000, pero de esos $1,000 que usted factura, reduce, también le facturan a usted, digamos, qué sé yo, $500, algún proveedor o algo por el estilo. Es decir, sí está facturando $1,000, pero finalmente su ingreso no va a ser de $1,000, va a ser de 500. Entonces será bueno aclarar un poco esto. No, a ver, si el señor, el pequeño comerciante, así es, ¿verdad? Compra 10 quintales de arroz, y esos 10 quintales de arroz, más o menos a $50 cada quintal de arroz, lo vende en $500. Y él tiene un costo de ese producto. Obviamente ese costo es deducible. Yo no le puedo decir que él no compró el producto. Si él arrienda el local en donde tiene la tienda o paga algún tipo de imposición al municipio, algún tipo de canon al municipio en los mercados, eso obviamente es deducible. Fundamentalmente nos estamos refiriendo al tema de los gastos personales. Es a eso a lo que nos estamos... A lo que se va dirigido, es decir, no se afectaría realmente a los microempresarios. Exacto, no se afecta realmente al tema de que se tenga que deducir los gastos propios de la que hacen que se generen los ingresos en un negocio. ¿Cuál es la medida que usted considera, economista, que tiene mayor potencial recaudatorio de todo este paquete que se ha enviado a la Asamblea Nacional? Bueno, realmente con todo el paquete, estamos hablando más o menos de un ingreso de 700 millones de dólares. Evidentemente esta contribución de las empresas es de lo más significativo, ¿no? Pero no todo es imposición en la ley, no todo es una creación de impuestos, porque también queremos, a través de incentivar desde el punto de vista tributario, hacer que el emprendedor crezca, hacer que el agricultor pueda tener una mejor oportunidad. Por ejemplo, se está quitando el IVA para la venta de rosas en el Ecuador, porque equivale a una exportación, la venta local, lo estamos considerando como eso. Se está apoyando al sector de esa forma. Se apoya al sector exportador de esa manera y puede desarrollar un mercado local también de venta de rosas. Y que resulta interesante. Y que resulta interesante, ¿verdad? Al agricultor, por ejemplo, se le está quitando el IVA en el caso de que compre un tractor de hasta 300 caballos de fuerza. ¿Y por qué de 300 caballos de fuerza? Porque está demostrado técnicamente que es un motor muy eficiente, que son tractores muy eficientes, y que tienen la capacidad adecuada para el tipo de terreno que tenemos y para los tamaños de terrenos que tenemos en el país. Y de esta forma se apoya al sector productivo. De esta forma se va apoyando al sector productivo. Que es importante. Entonces, que es obviamente es fundamental. El eliminar los aranceles en los teléfonos celulares, en las computadoras. Esto nos ayuda a ponernos más en el mundo de la comunicación. Esto va a permitir que la gente sea más eficiente en su trabajo y que ya adquirir un teléfono celular no sea tan caro como lo es hoy. Entonces, estas cosas también hacen, por otro lado, que se generen más negocios. Y la eliminación también del anticipo a la renta es importantísima. En el caso de las empresas, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta es una liquidez que le queda a la empresa y por lo tanto eso hace que tenga
o menos gastos financieros porque no se ve en la necesidad de prestar dinero para poder pagar el anticipo, o de tener más dinero para poder producir, y por lo tanto tener costos más bajos y poder competir de una mejor manera. Hacia el final, lo que está pensado en la reforma tributaria es, por un lado, sí, hay un tema de contribuciones, pero por otro lado hay un tema de incentivos que lo que busca es que haya una mejor producción, haya un mayor emprendimiento, que se abaraten los costos para el productor y por lo tanto sea más competitivo. Y en ese punto que usted menciona de incentivos, también está incentivar para repatriar el dinero. Estamos hablando de que se ha hablado entre 20 o 30 mil millones de dólares que se encuentran en el exterior. ¿Qué se considera hacer para justamente repatriar ese dinero a nuestro país? Bien, allí lo que hay es una tabla a través de la cual hay una tabla en cuanto al tiempo en el cual se decida declarar activos que no hayan sido declarados. Y va a haber un impuesto único sobre esos activos no declarados. Ojo. Pero no estamos hablando de una remisión tributaria en este caso. No. ¿Es una especie de remisión tributaria? No, porque si usted hoy no ha cobrado nada y mañana cobra algo, más bien tiene un ingreso marginal, ¿verdad? Lo que yo le digo al desempleado, cuando dice ese sueldo es muy poco, le digo, mira, un porcentaje de algo es mucho más que el 100% de nada. Acá es lo mismo, o sea, es mucho más un porcentaje de los capitales que estoy trayendo, que el 100% de nada. Si hablamos, por ejemplo, de 30 mil millones de dólares, estaríamos hablando, ¿qué porcentaje podríamos ponerle a esos 30 mil millones de dólares? Como para pensar en echar números. Mire, realmente esto de los 30 mil millones es una cifra que se ha repetido, alguien la sacó por ahí, lo que yo siempre digo, con el famoso método matemático de los 5 dígitos oscilantes, ese del más o menos. Pero es un estimado, en realidad no hay certeza. Sí, en realidad no hay certeza, pero de esos 30 mil millones de dólares que se dice que hay afuera, hay mucho dinero que no es explicable, ¿verdad? Y esta oportunidad no es para ese dinero que no es explicable. ¿Okay? No es que mañana los herederos del señor Pablo Escobar van a venir al país y van a traer todo su dinero. No, esa no es la idea. La idea es que es un dinero que se justifica de dónde salió y que se le impone tiene una imposición determinada dependiendo del plazo en el cual regrese ese dinero. Eso también tiene una temporalidad, ¿cierto? También tiene una temporalidad. ¿Y cuál es esa temporalidad? Es hasta 3 años, me parece, si no me equivoco. En realidad, con tantos números que tengo acá, pero me parece que es 3 años. Ahora, no estamos siendo optimistas también con esta medida, porque sí puede haber incentivos, pero si no hay seguridad jurídica, ¿usted considera que van a retornar esos dineros a nuestro país? Bueno, al menos en la situación que estamos viviendo ahora. Vuelvo a lo que le comentaba del sabio griego. Hoy tenemos la oportunidad de hacer o que el Ecuador salga o que el Ecuador se estanque. Si van a primar los intereses políticos, lo que vamos a hacer es que se retrase, y a lo mejor se retrase mucho, el hecho de que el Ecuador pueda salir y pueda tener una ruta de crecimiento. Nosotros somos muy optimistas en que los asambleístas, una vez que pasemos todas las rondas de explicaciones de la ley, que tenemos que darlas, porque evidentemente los señores asambleístas son los representantes por votación popular del pueblo ecuatoriano. Tenemos que darle todas las explicaciones necesarias sobre esta ley, sobre sus impactos, sobre sus beneficios, y por qué el Ecuador necesita esta ley, por qué el Ecuador necesita todos estos cambios. Queremos tener dolarización y queremos fortalecerla, queremos que
la dolarización se quede y queremos blindar la dolarización. Para eso hay que hacer cambios, por ejemplo, en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Queremos tener facilidades desde el punto de vista tributario, hay que hacer cambios allí, ¿verdad? En el Código Orgánico Monetario y Financiero hay que hacer cambios muy importantes que le devuelvan, esa es una de las confianzas que se debe devolver al inversionista, que son los equilibrios y entre ellos el equilibrio monetario. Ahora, el tiempo es corto, no estamos hablando de más de 200 páginas que deben ser revisadas en 30 días por la Asamblea Nacional, por su carácter obviamente de proyecto económico urgente, pero realmente están contra reloj trabajando en estos momentos. Sí, efectivamente están trabajando contra reloj y nosotros también. Porque estamos prestos para cualquier inquietud. Mañana en lo personal tengo la comparecencia ante la Comisión de lo Económico para explicar el Código Orgánico Monetario y Financiero, así que trataré de explicar en el mayor detalle posible el porqué de la razón de una ley que está imbrincada toda la ley. Si bien es cierto, es la parte más voluminosa del proyecto, ¿verdad? Visto en páginas, pues es una ley que tiene alrededor de 90 páginas casi, pero toda está imbrincada esta ley, tiene que ser vista como un solo objetivo, el tema de tener un banco central independiente. Eso le iba a preguntar, ese es uno de los temas que quiero detenerme un momento para analizarlo con usted, que genera inquietud, es justamente esa independencia del Banco Central. ¿Qué tan necesario resulta realizar esto para, por ejemplo, mantener la dolarización? Mire, es fundamental que separemos los conflictos. Cuando hay conflictos de intereses hay que separarlos. Y durante 10 años vivimos un eterno conflicto de intereses entre el de dónde saco dinero para gastar y una dolarización que tengo que mantenerla. En el 2008, la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, que se llamaba en esa época, era de 6.500 millones de dólares. Los depósitos que el Banco Central recibe de todos nosotros o los depósitos que recibe del sector público eran de 6.500 millones de dólares. En esa época, ¿no?, noviembre del 2008, estaban equilibradas las dos cosas. Viene la crisis del petróleo y efectivamente en diciembre del 2008 el barril de petróleo bajó a $29. Estamos hablando de un Banco Central autónomo. ¿Okay? Y estamos hablando de que ya había corrido un año del gobierno del presidente Correa, 2 años del gobierno del presidente Correa, el 2007 y el 2008. Y él todos los días quería que se toque la reserva. Como había la autonomía y había la fuerza de ley para oponerse a esa decisión, no era posible. Nunca se dejó tocar la reserva. ¿Qué es lo que pasó cuando viene la crisis? Cuando viene la crisis a mayo del 2009, los depósitos que eran 6.500 millones bajan a 2.500, ¿verdad? Y el central, como había hecho lo que debía hacer el central, que es mantener esta regla 1 a 1, porque esa plata fue utilizada por el gobierno para cubrir gastos. Claro, el Seguro Social giró, la cuenta única del Tesoro giró, es decir, todo el mundo comenzó a girar para cubrir el bache que estaba pasando. Y como el central tenía como responder, responde absolutamente sin ningún problema. ¿Okay? En el año 2008 deja de ser autónomo el Banco Central del Ecuador. ¿Y qué es lo que nos entregan en el 2017 después de haber llevado una descapitalización sistemática en el Banco Central? Por ejemplo, el bono 9817, conocido como bono AGD, que fue un bono que se le entregó para que se pague los depósitos de la banca cerrada y que debió haber sido pagado por los banqueros, se lo condonó prácticamente. ¿Por qué? Porque se lo transfirió a valor cero. Y se apropiaron de utilidades que no debieron apropiarse, le regalaron el Banco del Pacífico, se lo regaló el Banco Central a la CFN, con daños colaterales sobre el Pacific National Bank en cuanto a la urgencia de tener que vender el Pacific National Bank. Se da todo ese tema.
Adicionalmente a eso, se da el más cruento ataque a la estabilidad de la dolarización, que fue dejarnos un descalce de 7.000 millones de dólares entre los depósitos que sumaban 9.900 millones y las reservas que apenas sumaban 2.790 millones. Es decir, de haber pasado de un Banco Central autónomo durante 2 años de la presidencia de Correa y haber respetado la ley, haber respetado lo que se tiene que hacer técnicamente con la reserva, haber soportado una crisis, pasamos a una debilidad absoluta de la Reserva Internacional. Y en este momento esa medida es necesaria para poder blindar la dolarización. Entonces, para poder blindar la dolarización es necesario que retornen los 4 sistemas del balance general. Eso muy sabiamente el legislador en su momento lo puso porque era el cuadre de la dolarización. Allí yo podía saber si la dolarización en el sector privado está cuadrado. Porque en el sector privado la dolarización se cuadra sola. Usted no puede importar si no tiene dólares. Y los dólares usted los consigue o porque exportó o porque consiguió una línea en el extranjero. Pero no se está endeudando el Estado, se están endeudando las empresas con los bancos extranjeros. De nada tiene que ver el sector público. En el sector privado la dolarización se cuadra sola. El problema fue que le metieron la mano a la reserva. Y cuando le meten la mano a la reserva, entonces comienzan a inventarse un montón de indicadores de liquidez, entre ellos el coeficiente de liquidez doméstica, el requerimiento mínimo de liquidez y todos estos temas, cuando la técnica dice que solamente hay 2 indicadores de liquidez: el encaje bancario y la liquidez estructural de la banca, del sistema financiero. Si yo veo mañana que la banca está teniendo una excesiva salida de capitales sin ninguna razón, entonces aumenta el encaje. Pero hoy, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando lo contrario. La banca ha traído más de 500 millones de dólares en créditos y se están tramitando otros créditos más para seguir trayendo liquidez al mercado. Entonces está sucediendo lo contrario. Y solo para terminar esta idea, nosotros estamos mejorando la posición que teníamos. De ese 28% de cobertura que nos dejaron, hoy ya estamos en más del 40% de cobertura del total de los depósitos. Y sobre los depósitos del público, es decir, los que de alguna manera nosotros le dimos al Banco Central, o porque le dimos nuestros dólares de verdad y nos dieron moneditas. Es decir, hay mayor seguridad monetaria. Hay mucha más seguridad. Hoy es arriba del 150% esa seguridad de esos depósitos del público. Entonces, estamos mejorando la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, o la Reserva Internacional, como se llama ahora. Pero para completar esto necesitamos una ley que nos asegure y que nos permita seguir en esa senda. Ahora, ¿también se permite que tenga una parte de sus recursos en el exterior? Sí, evidentemente. ¿Pero y eso no es contraproducente? No es contraproducente por una razón sencilla. Usted, el banquero, tiene una responsabilidad que aquí mucha gente se olvida, que es la responsabilidad depositaria. Cuando yo le voy a dejar mi dinero a usted, yo no le estoy preguntando si es que lo va a prestar, si lo va a guardar en la caja fuerte, qué va a hacer. Yo simplemente confío en usted como banquero. Hoy en el país no hay prestamista de última instancia. A diferencia de lo que quieren marear muchos analistas refiriéndose nuevamente a la crisis del 99, yo les recuerdo a ellos que en el 99 habían sucres, no habían dólares. Y les recuerdo que el Banco Central era prestamista de última instancia. Hoy no es prestamista de última instancia el Banco Central. Entonces, la banca está huérfana de ese apoyo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la banca para subsistir? Autorregularse. Ahora, si el Ecuador entra en un problema de liquidez, ¿cómo puedo yo tener invertido en el mismo Ecuador mis reservas de liquidez? No tiene sentido. Entonces, una gran porción de los depósitos
están en créditos. Y una porción menor, una porción mucho menor, están en depósitos en el exterior. ¿Por qué? Mañana tenemos, por seguridad. Mañana tenemos un evento como el que acabamos de tener, 11 días paralizados. Hay una reserva en el exterior. Y fíjese la importancia que tuvo hoy la banca electrónica, ¿no? No sentimos realmente que hubo un cierre de bancos, ¿verdad? Porque funcionó bastante bien. Porque teníamos esa opción. La banca electrónica, y porque teníamos esa opción, y porque la banca está líquida y pudo seguir alimentando los cajeros automáticos, pudo seguir alimentando sus sucursales, sus agencias. Es decir, hay un sistema financiero líquido que puede atender ese tema. Que está funcionando de forma correcta justamente ante este tipo de situaciones por las que hemos pasado. Exacto, y por eso tiene el encaje bancario, tiene el fondo de liquidez y tiene sus propios fondos, el sistema financiero. Tenemos que cerrar esta entrevista, economista, pero antes yo quisiera conversar con usted de otro tema. Ya empezó a funcionar la plataforma de la billetera móvil Vimo el 3 de octubre. Estamos hablando de que ya son aproximadamente 3 semanas. ¿Cómo están respondiendo los ciudadanos ante este nuevo método de pago en el sistema financiero? Bien, todavía no ha tomado una velocidad necesaria. Lamentablemente entró esto en funcionamiento el 3 en un mal momento, porque el 5 ya empezamos con problemas. Exacto, entonces todavía no tenemos las respuestas que quisiéramos tener, pero de todas maneras los primeros números que están arriba de las 20.000 cuentas que están abiertas, o 20.000 facilidades de pago que están abiertas, nos van alentando, pero este es el primer paso realmente. Yo siempre hablé de llegar a un ecosistema de pagos y de cobros que va mucho más allá. La visión que tenemos es algo mucho más parecido a lo que tiene la India o a lo que tiene la China, en donde uno saca un celular y puede pagar en cualquier parte sus consumos, ¿no? Ahora, ese es el beneficio para los ciudadanos. Si traducimos esto en beneficio para el Estado, ¿cuál es ese beneficio? El beneficio para el Estado fundamental es tener que importar menos cantidad de efectivo, ¿verdad? El efectivo, para ser importado, necesita pagar seguro y necesita pagar flete, y además necesita distribuirse a nivel del país. Ahora, imagínese usted lo ideal, que es lo que sucede en estos otros países, en donde usted tiene inmovilizado el dinero. O sea, aquí está el $1.000.000, pero ese $1.000.000 circula tecnológicamente. Por lo tanto, el billete no se deteriora. Usted sabe que allí está el $1.000.000 y no se ha deteriorado ese dinero. Entonces, esa es la gran ventaja de evitar la circulación del efectivo y, por lo tanto, una disminución en la importación de especies monetarias. Importante. Y con esto finalizamos. Le quiero agradecer al economista Marcos López, delegado del presidente de la República ante la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera. Economista, muchas gracias por habernos acompañado. Por la invitación. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.